Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Agosto de 1994 tiene varias fechas. Una, la del día 5, que ya comentamos, el llamado Maleconazo. Y luego empezaron a ocurrir secuestros de embarcaciones, la Lanchita Regla y otras más, que la gente pretendía escapar del país de una manera u otra. El día de su cumpleaños, el día 13 de agosto de ese 94, Fidel Castro, en una actividad que tuvo con los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, dijo que el gobierno cubano iba a permitir más que ocurrieran estas cosas y tomó la decisión de liberar a las fuerzas que custodiaban las costas de Cuba y que a partir de ese momento ya no se iba a impedir que el que quisiera salir de Cuba a su manera pudiera hacerlo. Esto dio pie a la llamada crisis de los balseros del año 1994. A partir de ese día, miles de cubanos a lo largo de todo el territorio nacional y sobre todo desde la costa norte empezaron a fabricar artefactos flotables que lo mismo se hacían con la puerta de una casa y dos neumáticos de fondo que con tubos de regadío que hacían balsas flotables, en fin. Habrá algún día que hacer un inventario de las innovaciones náuticas que hicieron los cubanos en esos momentos. Todo parecía indicar que este era el fin de la situación de Cuba, porque era tan fuerte ver como hay una escena muy famosa, que es un barco hecho con recursos propios, atravesando las calles de La Habana y custodiado por cientos de ciclistas que iban tocando sus timbres y gritando. Esa es una escena que quizá es la escena más típica de esta cosa de los balseros. Pero en la costa norte de La Habana, en la playita 16, frente al malecón, en Alamar, se podían ver a personas que traían cualquier cosa, una balsa, y se tiraban al mar. Esto trajo como consecuencia que el día ya 19 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dijo que no iba a permitir que el señor Fidel Castro exportara a su oposición y que iba a cerrar ese flujo de personas emigrando ilegalmente, y la decisión fue interferir todas estas embarcaciones y recluir a los balseros en la base naval de Guantánamo. Según los datos oficialmente registrados, más de 32.600 ciudadanos cubanos fueron interceptados en alta mar y recluidos en estos campamentos improvisados que se hicieron en la base naval de Guantánamo en Caimanera. Aunque según los registros oficiales del gobierno de los Estados Unidos, el flujo de balseros cesó totalmente a mediados de septiembre del año 94, y ya el día 20 y 21 de agosto, después de la gente conocer la decisión del presidente norteamericano de interceptar y recluir en la base de Guantánamo a los balseros, pues este flujo disminuyó muchísimo. Creo haber visto a uno de los últimos balseros en el malecón de La Habana al mediodía del día 21 de agosto. Parecía una caja de madera, no tenía ningún tipo de forma para que pudiera navegar, y eran 4 personas dentro de esa caja de madera con unas llantas de unas gomas de camión rodeando la caja. Y recuerdo que había una señora que mayor de 60 años quizás, con un sombrero grande y que decía adiós a las personas que estaban en el malecón. Realmente me estaba diciendo adiós a mí, que no me conocía, porque no había más nadie despidiéndolo, ¿no? Y fue muy impresionante aquello, porque aquellas personas estaban lanzándose al mar sabiendo que iban a ser interceptados y
y con el enorme peligro de morir en ese intento. De las situaciones más dramáticas que yo recuerdo de ese año 94 fue que antes de que comenzaran estas intersecciones hubo de todo, hubo muchos naufragios y hubo asaltos de personas que estaban flotando con una goma en el medio del mar, 2 o 3 hombres, y cuando un pequeño barco los paraba, pues se le tiraban arriba como piratas al abordaje para secuestrar la embarcación y en muchos casos pues lanzaban al mar a los ocupantes originales. Sé que en esos días hubo un arribo de restos humanos en las costas cubanas. Es algo que nunca se ha contado bien, nunca ha habido una tipificación con datos de esto, pero sí recuerdo muchas anécdotas de personas en la costa que empezaron a ver restos humanos que llegaban allí, producto también del ataque de tiburones, de asesinatos, de todo, de todo. La parte bonita de los balseros es esas escenas de júbilo, de la gente yéndose, y luego que muchos de estos cubanos, de estos más de 30.000 cubanos, lograron ser recibidos como emigrantes en los Estados Unidos. Pero la cantidad de personas que murió, eso no lo sabe nadie. Incluso se ha afirmado que en esos momentos, aprovechándose de la confusión y del desorden que había, algunas personas hicieron ajustes de cuentas y mataron gente y los enterraron en cualquier lugar, y cuando esa persona desaparecía, pues nada, seguro que se fue como balsero. Esta fue la tercera incursión de cubanos a gran escala tratándose de ir del país. La primera que se recuerda fue la de Camarioca en el año 65, en el 80 Luz del Mariel, en el 94 los balseros, y ya después de eso ha habido otras que no me corresponde contar ahora porque no terminaría nunca esta historia. Pero de todas estas emigraciones que he mencionado, quizás es la que estuvo marcada más por el signo de la urgencia, por el signo de la desesperación, fue la crisis de los balseros. Porque en este momento no había tiempo de nada. Se sabía que tarde o temprano el gobierno cubano iba a cerrar el grifo. Se sabía que el gobierno de Estados Unidos no iba a permitir que esto siguiera ocurriendo. Había que irse antes que se suspendiera esta operación. Y en esa urgencia, en ese desespero, pues quedaron atrás los recuerdos, las mascotas, los amigos. Incluso hubo gente que dejó su casa abierta para que los que se quedaban aquí pudieran despacharse con sus pertenencias. No había ninguna manera de salvar lo que se dejaba atrás. Y eso es una enorme diferencia con las otras emigraciones, sobre todo las más actuales, donde ya la gente trata de ser un poco más mesurado, de conservar lo que tiene e incluso buscarse a alguien que se quede con el perrito. 30 años después de aquella crisis, los cubanos siguen yéndose. Jóvenes que ni siquiera habían nacido en el momento de la crisis de los balseros, cruzan hoy la selva del Darién, le piden a sus familiares que le pongan el parole, se montan en un avión para cualquier lugar del mundo para de allí salir hacia otro, para tener destino a encontrarse con sus parientes, sobre todo en Estados Unidos. Y no cesa la hemorragia migratoria que está sufriendo este país durante tanto tiempo. En el discurso oficial, este sentido de migración masiva, pues sencillamente se resuelve diciendo que esto es culpa de las dificultades que tiene el país a causa del bloqueo norteamericano, que Cuba es un país asediado, que la campaña del imperialismo es lo mismo de siempre. Pero la auténtica solución de un país para evitar que sus jóvenes y su gente calificada escape y se vayan que busquen el futuro en otro sitio, la solución no está en las justificaciones, está en tratar de reconstruir la nación. Y eso parece que va a ser bastante complicado hacer. Y para terminar el mes de agosto, el próximo viernes, que es el 5 de este mes, voy a traerles el tema de el periodo especial, ese fantasma que nos ha acompañado durante tantos años. Así me despido.
esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.